El 28 de octubre, una persona realizó una publicación en internet declarando ser la exnovia del miembro de EXO, Chanyeol. Según comentó a través de una publicación en redes sociales, salió con el ídolo por 3 años y anexó una larga carta expresando su enojo y afirmando que Chanyeol la engañó durante todos los años que estuvieron saliendo. Además, la persona publicó varias fotos del artista y expresó lo disgustada que estaba al enterarse de la cantidad de personas con las que Chanyeol se había acostado mientras salía con ella. La traducción de la carta dice: "No sé si puedo publicar las fotos, así que las quité, pero puedo volver a subirlas si alguien necesita pruebas. Hola Chan, no sé si lees esta comunidad en línea o no. Decidí escribir algo como esto que nunca hice para exponerte. Debes sorprenderte de ver algo escrito por mí cuando pensabas que habíamos roto. Bueno, me siento sucia y asquerosa pensando en los 3 años que me engañaste. Chan, este es el karma que trajiste sobre ti. Empezamos a salir cuando le pediste mi número a uno de mis conocidos. Empezamos a salir oficialmente cuando me invitaste a una cita. Luego descubrí la impactante verdad de los 3 años que llevamos saliendo. Traté de no creer en nada a menos que lo vea con mis propios ojos y escuche con mis propios oídos. Incluso te creí cuando lo negabas todo. Era tan ingenua cuando te acostabas con mujeres mientras yo dormía. Estabas tan ocupado viviendo una vida sucia. Hubo tantos tipos diferentes de mujeres, como miembros de grupos de chicas, streamers de YouTube, asistentes de vuelo y más. ¿Lo disfrutaste? Eres muy conocido. Todos a tu alrededor sabían lo sucio que estabas, excepto yo. De verdad, todo el mundo sabía menos yo y tus fans. Pensé que fue extraño aquella vez que no pudiste hacer de frente cuando el miembro que no te agrada intentó coquetear conmigo sin conocer de nuestra relación. Ni siquiera pudiste expresar tu insatisfacción en esa situación y solo lo maldeciste a sus espaldas. Ahora me doy cuenta de que era porque no podías quejarte de algo así con lo que estabas haciendo. Te dije en broma que si me vas a engañar no me lo digas, pero me engañaste bastante. 10 o más veces por lo que escuché, Chanyeol. Si fueras un humano decente, no hubieses hecho eso con personas que conocía. Después de menos de 2 días de haber terminado, llamaste y te conté todo lo que escuché, pero actuaste como si no supieras nada. Te dije los nombres de las chicas con las que te acostaste. Te quedaste en silencio durante 3 segundos y luego dijiste: ¿ella qué? Estabas tan desconcertado, pero ¿sabes qué? Grabé eso porque hay víctimas que querían escuchar cuáles son tus excusas. ¿Sabes qué es gracioso? Nunca dijiste que no conocías a las chicas con las que te acostabas. Deberías haber fingido al menos que no las conocías. Debes pensar tan a la ligera de mí, ni siquiera tenías miedo. ¿Qué hace eso de mí, que fui engañada por vos durante 3 años? Si hay una falla en mí, es que no sabía que eras ese tipo de idiota y traté de protegerte, confiar en ti y no tener gusto por otras personas. Creo que esa es la única falla que tengo. Traté de ocultar las fotos que tomamos juntos por si acaso salían al público, y pensé que te causarían problemas en tu trabajo. Así que ni siquiera le dije a mis amigos cercanos que tenía novio. Confié en ti cuando me dijiste que morirías si tu carrera en la industria de la música se viera afectada por problemas con chicas. Así que estaba tan ocupada tratando de protegerte. Convertite en un humano decente. No mencionaré nada más de esto que pueda convertirse en un problema mayor. Probablemente sepas de qué se tratan. Mi corazón da un vuelco cuando escucho tu nombre. Deseo que la gente del mundo sepa lo mala persona que eres. No me contactes. La compañía a la cual pertenece Chanyeol, SM Entertainment, respondió con un breve mensaje oficial a los medios coreanos el 29 de octubre. Este comunicado no convenció a los EXO-L, quienes exigían que la empresa fundada por Lee Soo-man defendiera y rechazara todas las noticias que circulan sobre las imágenes del artista junto a una supuesta mujer. La respuesta de SM Entertainment ante los rumores de la supuesta exnovia de Chanyeol fue la siguiente: por el momento no tenemos una declaración oficial sobre las publicaciones. Al principio las personas comenzaron a buscar algunas coincidencias y encontraron que el fondo de las imágenes parecía ser la casa de Chanyeol al comparar con una imagen que la hermana del ídolo subió en su Instagram.
Además, el gorro que Chanyeol estaba usando en las imágenes es uno con el que se lo vio múltiples veces en público. Pero de todas maneras, desde que se realizó la publicación, fans han tomado el rol de detectives para desacreditar las diversas fotos publicadas como evidencia. Muchos fans de Chanyeol en todo el mundo afirman que las imágenes están retocadas. Un internauta coreano afirmó que cuando se hace zoom en las fotos hay un contorno blanco alrededor de Chanyeol y parece que su foto fue retocada en su lugar. También afirmó que la presunta exnovia dijo haber salido con Chanyeol en 2017, pero en ese momento él no tenía el tatuaje del cumpleaños de EXO-L en el brazo. También el mismo internauta afirmó que nadie celebra el aniversario de 790 días y que la flor que sostiene Chanyeol es muy similar al ramo que le dio a otro miembro de EXO, Suho. También afirmó que su mano en la foto donde supuestamente está besando a su novia es algo extraña y está en la posición de sostener algo muy delgado. Otro internauta chino dedujo que Chanyeol sostiene una guitarra. A pesar de que la mayoría de fans del artista creen que las fotografías fueron editadas en Photoshop, una persona se tomó el tiempo de detallar por qué estas fotografías no son editadas a través de una publicación en un foro en línea. El internauta escribió: "Esta es la evidencia de que las fotos de Chanyeol no están editadas. Es extraño que la gente crea que están retocadas. Traje pruebas porque las personas que no saben de fotografía pueden creer que fueron editadas". Aclaro que esto no es una opinión personal, sino que estoy compartiendo lo que se dice en una publicación, cuyo link dejo en la descripción del video. En la primera evidencia, el internauta menciona la iluminación del gorro. Los y las fans han estado diciendo que la imagen de la derecha es la foto original que se usó en la foto editada. Sin embargo, este internauta declaró que la iluminación o fuente de luz es diferente en ambas fotos. Como la iluminación en la foto de evidencia muestra la sombra en el lado izquierdo y la foto de la derecha muestra sombra en el lado derecho. El internauta también señaló que los pliegues del gorro son diferentes en ambas fotos. Por lo tanto, la foto de la derecha no es la utilizada para editar a Chanyeol. La siguiente evidencia declarada por el internauta son las flores. Muchos fans han declarado que las flores que Chanyeol sostiene en la foto de la supuesta exnovia son las mismas flores que le dio a Suho. Sin embargo, el internauta declaró que las dos flores son completamente diferentes. Dijo que el papel que envuelve a las flores son de diferentes colores, así como el diseño del ramo, mientras que las flores que Chanyeol le dio a Suho tienen pequeñas flores de Edelweiss con flores rojas. El ramo en la foto de evidencia no tiene flores pequeñas y tiene flores blancas y rosadas. Esta persona continúa desacreditando las afirmaciones que los fans han declarado con la creencia que la foto de Chanyeol supuestamente besando a la exnovia estaba retocada debido al contorno blanco del gorro de Chanyeol. Sin embargo, el internauta afirmó que el contorno blanco se forma dependiendo de cómo la luz incide en la superficie del objeto y de la luz de la habitación. El contorno blanco se ve más claro dependiendo de qué tan lejos esté el sujeto del fondo. El internauta afirmó que el contorno blanco se ve en otras fotos de Chanyeol, como sus selfies y fotos de los fans. Finalmente, el internauta afirmó que las fotos de la supuesta exnovia no están editadas, a diferencia de lo que afirman muchos fans, refiriéndose al pastel. Fans han afirmado que la foto del pastel del aniversario no es real porque Chanyeol no tiene los tatuajes en su brazo y muñeca. Sin embargo, el internauta afirmó que los fans no pudieron ver sus tatuajes porque la foto de la evidencia estaba al revés. Dijo que las fotos están al revés porque fueron tomadas con la cámara frontal. Por lo tanto, los tatuajes que no se vieron en el brazo derecho de Chanyeol se pueden ver en su brazo y muñeca opuestos.
También afirmó que la selfie de Chanyeol con la supuesta exnovia fue tomada durante las vacaciones de Navidad, ya que se lo ve con la misma camisa y peinado en estas dos fotos. La foto de la izquierda es la que subió Chanyeol celebrando Navidad y la foto de la derecha es la foto con su supuesta exnovia. El internauta afirmó que Chanyeol probablemente pasó las vacaciones con esta persona y le pidió que le tomara la foto frente al árbol de Navidad. También señaló que el fondo en el que se tomaron las fotos coincidía con el fondo de la casa de Chanyeol. Desde entonces, muchas personas en internet han estado en una acalorada discusión con fans, ya que los internautas creen que las fotos son reales, mientras que los fans creen que son falsas. A esto se suma la casi nula intervención de la agencia ante los rumores. Hay personas que están convencidas de que si las fotos fuesen falsas y es una difamación al artista, ya hubiesen hablado seriamente al respecto. Pero otras personas se apoyan en la teoría de que SM Entertainment suele hacer esto con los grupos que estén próximos a terminar su contrato. Los dejan sin protección ante escándalos o ante situaciones delicadas para hacerles ver qué pasaría si no tienen al equipo de la agencia con ellos. Sucedió con Girls' Generation, quienes tuvieron que atravesar un aeropuerto sin seguridad cuando estaban pronto a la terminación de su primer contrato. Pero esto no termina ahí. De alguna manera comenzó a circular una fotografía editada de Chanyeol con Rosé de Blackpink. Dicha foto incluía el logo de Dispatch, quienes son conocidos por revelar parejas de famosos en Corea. Debido a esto, los rumores de que ambos ídolos estaban en una relación creció en redes sociales. De todas maneras, pronto se dio a conocer que la foto era fabricada y que Dispatch nunca hizo un reporte sobre la supuesta relación de ambos artistas en sus páginas oficiales. A través de una publicación en redes sociales, Dispatch compartió el siguiente comunicado. Advertencia: cualquier persona que sea atrapada esparciendo imágenes falsas usando el logo de Dispatch, la haremos tomar responsabilidad legal. Además, se le cobrará a cualquier persona responsabilidad por sus acciones ante la difusión de noticias falsas. Nuevamente, esto no termina aún. El 29 de octubre, una persona publicó en su Instagram un largo mensaje dirigido a Chanyeol criticando su mala personalidad. Ella publicó: eras un amigo codicioso, pero también lleno de ambición. Nos conocimos a través de Baekhyun y pensé que eras una mejor persona de lo que esperaba. Pero luego pensé que sería mejor si me quedaba solo como tu amiga cuando escuché los rumores sobre vos y escuché tu forma de hablar. Creo que mis instintos y pensamientos no estaban mal. La situación actual es tu karma. ¿Cuándo fue? Te dije que debías tener cuidado con tu forma de hablar, porque la forma en la que hablas a veces me hacía fruncir el ceño automáticamente. Probablemente no sepas lo que me dijiste en ese entonces, pero lo recuerdo claramente. Dijiste que a las personas a las que les gustas, les gustarás sin importar cómo estés de cualquier manera. Me di cuenta de que no tenés ni el mínimo respeto hacia las personas que les agradas, que te apoyan y confían en vos. Hablas de música, pero solo sincronizás la mano al ritmo, similar a la sincronización de labios, el lip sync. Debes admitir que no tenés talento en la música. También tenés que tener en cuenta que las personas realmente talentosas en la música se ríen de vos cuando te ven. Siempre dijiste que matarías a cualquier persona que obstaculice tu carrera musical. Probablemente nunca imaginaste que mi amiga te grabó. Probablemente estés tan nervioso que casi te cagás encima. Debes reflexionar sobre vos mismo antes de culpar a los demás y disculparte con tus amigos por una vez. ¿Crees que te escucharía y protegería si me llamaras para decirme esto y aquello? Conoces mi personalidad. Deberías haber estado preparado para no escuchar nada bueno de mí. Solo intenta cerrar la boca de las personas primero. Aún no lo has conseguido, Chanyeol. Por favor, despierta. Baekhyun ni siquiera vive como vos. De acuerdo con la publicación, esta persona no es la supuesta exnovia, sino una amiga de ella y también amiga de Baekhyun, miembro de EXO. Pero el 30 de octubre, Baekhyun tomó su Twitter para responder contra las acusaciones planteadas por su supuesta amiga dirigidas a su compañero Chanyeol. Él dijo: no, pero realmente, ¿quién es esa supuesta conocida mía? Ah, es un mosquito, este pequeño insecto. Y puso una expresión que se refiere a cuando se sacude algo.